buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición que nos concede de estar un día más. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda, hermanos, de estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por esta bendición, hermanos, de estar estudiando la palabra de Dios. Le doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad y gracias a Dios por la oportunidad también de estar con ustedes, amados hermanos y acompañantes. Hermanos, pues Dios nos ha permitido empezar este estudio número 44 con el favor de Dios, hermanos. Este estudio, hermanos, que está titulado como Esplendor y Prosperidad de Salomón, hermanos. Este estudio, hermanos, está en el contexto del primer libro de Reyes, capítulo 9, del versículo 1 al capítulo 10, versículo 29. Y pues en el libro nos marca como en el estudio nos habla de una verdad central, donde nos dice que la obediencia a Dios produce un estilo de vida que facilita que otros lo conozcan y deseen que sea su Señor. Lo repito, hermanos, la verdad central de este estudio nos habla sobre la obediencia a Dios produce un estilo de vida de ¿quién, hermanos? Pues del cristiano, del creyente, un estilo de vida que facilita que otras personas, vecinos, conocidos, familiares, conocidos de nuestros trabajos, de escuelas, que por medio de ese estilo de vida, hermanos, le conozcan y que ellos mismos deseen que nuestro Dios sea su Dios. Y la meta de enseñanza-aprendizaje, que el alumno demuestre, uno, hermanos, su conocimiento de la grandeza y sabiduría de Salomón como resultado de su obediencia de Salomón a Dios. Y dos, la actitud de obedecer a Dios en todo, hermanos. Bueno, esa es la verdad central y la meta de enseñanza-aprendizaje. Y ya al final, hermanos, como siempre, hay aplicaciones del estudio, hermanos, que son 3 puntos que al final lo vamos a ver. Y el primer punto habla donde nos dice que Dios espera de sus hijos integridad en su relación con Él, con Dios. Esto lo reforzamos con primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 4. El punto 2 dice: Dios espera que sus hijos muestren su actitud de acciones concretas de obediencia. Esto lo refuerza en primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Y el tercer punto: Dios espera que sus hijos le sirvan a Él y no a otros dioses. Y esto viene en primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 6. Y aquí en este punto, hermanos, pues hay algo que a mí que detallé un poquito y me llamó la atención sobre servir a otros dioses. Pero al final lo vamos a ver, hermanos, lo vamos a detallar. Bueno, hermanos, el libro, el capítulo es también es el capítulo 9 al capítulo 10, versículo 29. Vamos a empezar, hermanos, a leer qué es lo que dice el primer punto sobre el estudio del texto básico, hermanos. Y esto en el libro lo marca en el capítulo 9, primer libro de Reyes, capítulo 9, del 1 al 7. Vamos a empezar, hermanos, con el favor de Dios. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 9, del versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real,
y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Bueno, hermanos, aquí vemos algo muy fuerte, muy fuerte, hermanos, muy tremendo, sobre pues aquí podemos hablar de una amenaza, ¿no? De una amenaza del apartarnos de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos de Dios. Y le está hablando al pueblo de Israel como al pueblo de Israel, y está hablando de la descendencia que son los hijos, hermanos, que son los hijos. Y algo, pues una aseveración muy fuerte que finalmente se cumplió, hermanos. Se cumplió finalmente, porque recuerdan que el templo de Salomón, hermanos, fue profanado, hermanos, fue destruido como una grandeza, una obra que tardaron, creo que más de 10 años en hacer un templo majestuoso, hermanos. Como finalmente en esta situación, pues el mismo Dios, el mismo Jehová de los ejércitos, amenaza al pueblo de Israel diciéndole que, pues, si tú te apartas de mis mandamientos, de mis decretos, puede suceder algo, ¿no, hermanos? Y finalmente vemos como tristemente y lamentablemente sucedió, porque el templo de Salomón fue profanado y fue destruido. ¿Por qué, hermanos? Por la desobediencia. Volvemos a la misma situación del hombre, la desobediencia, el apartarse. Y aquí hay una palabra, hermanos, que la vamos a ver más adelantito, que es una palabra muy fuerte para el ser humano, ¿no? Si obstinadamente. ¿Qué es la obstinación, hermanos? Lo vamos a ver más adelante, pero es la palabra de Dios, es una palabra que trae promesas, hermanos, que trae bendiciones, que trae, hermanos, cumplimientos de pactos de Dios hacia nosotros. Pero sin embargo, como hemos visto en estudios anteriores, hermanos, hay condiciones, finalmente hay condiciones para que podamos tener un pacto fiel de Dios hacia nosotros, hermanos, tener bendiciones. Pero finalmente, si nosotros nos apartamos, si nosotros no hacemos lo que Dios nos está ordenando, hermanos, finalmente hay una amenaza, un juicio para con nosotros. Y no se trata de que si haces algo mal, te castigo. Si haces la palabra de Dios no nos habla de esa situación. Sin embargo, podemos nosotros experimentar o vivir situaciones, consecuencias, hermanos, por nuestras propias decisiones, por nuestra obstinación a apartarnos del Señor, hermanos. Eso ya es responsabilidad nuestra, hermanos. Bueno, aquí en estos versículos, hermanos, básicamente está hablando pues de una cuando Salomón, hermanos, dice cuando Salomón había acabado de construir la obra. Está hablando de la casa de Jehová, del templo, y de
y de la casa real. Aquí está hablando de del palacio, ¿no? Del palacio donde habitaba el rey Salomón. Y bueno, aquí en estos versículos, hermanos, a mí pues lo que a mí me me llama la atención también, hermanos, aquí en el versículo 1, cuando dice que después de que hubo acabado la obra de la casa de Jehová, pues aquí, hermanos, me puede a mí enseñar que hubo una obra por parte de Salomón, una obra, un trabajo, hermanos, que el rey Salomón había propuesto en su corazón, y finalmente, hermanos, él la acabó, la terminó. Entonces, tanto la casa de Jehová como como la casa real, pues tuvo un final, hermanos, tuvo un final de esa obra, de ese trabajo, de esa dedicación, hermanos, que él tuvo. Y a mí, pues en este primer versículo me habla a mí, hermanos, que nosotros como creyentes también tenemos un trabajo que tiene que tener un final, hermanos. Entonces, creo que aquí Salomón lo que propuso en su corazón lo terminó, hermanos. Entonces aquí a nosotros nos llama el Señor cómo nosotros podemos terminar, cómo podemos nosotros finalizar un trabajo, porque finalmente le servimos a Dios. Si nosotros vamos a presentarnos delante de Dios con haber nosotros terminado, haber acabado un trabajo que según nuestros dones, Dios nos ha dado dones, hermanos, ¿cómo nosotros podemos presentarnos delante de Dios? Decirle, Señor, terminé la obra, la terminé. O puede ser lo contrario, ¿no? Dejar a medias un trabajo que Dios nos ha designado, hermanos. Dejar un trabajo, abandonarlo y no terminar nuestros trabajos, nuestras obras, nuestras actividades delante de Dios. Eso, hermanos, qué dedicación pudimos darle a un servicio para nuestro Dios. Salomón lo terminó. Entonces nosotros, hermanos, pues ¿qué trabajo le podemos presentar al Señor? ¿Un trabajo a medias o medio regular? Eso, hermanos, cada uno lo sabe. Bueno, más adelante, hermanos, pues detalla los versículos donde habla de una promesa que le hace de una promesa que le hace Jehová al rey Salomón, y hace alusión, hermanos, a cuando le dice que aquí fue un ejemplo usado del padre de Salomón, que fue David, cuando él dice en el versículo 5, el ejemplo usado es el de tu padre David, cuando dice que con integridad de corazón y con rectitud. No quiere decir que nunca haya que David quebrantó la ley, hermanos, sino que no quebrantó el primer mandamiento, que era amar a Dios con todo su corazón. El gran rey David, hermanos, había sido fiel a su Dios, nunca había coqueteado con la idolatría. Por el contrario, era clara su lealtad al Señor. Eso lo podemos consultar en Salmos 18, 20 al 24. Aquí la situación de David, hermanos, fue muy diferente a la de Salomón, que finalmente el rey David pues cayó en pecado de adulterio y pues mandar matar a Urías, recuerdan, pero muy diferente, hermanos, que un pecado que reconoció el rey David. Pero a diferencia del rey Salomón, hermanos, él cayó en idolatría, hermanos, en idolatría y en el tener mujeres, hermanos, que ya pues el mundo creo que conoce la situación de tantas mujeres que tuvo el rey Salomón, y eso lo llevó, hermanos, a una situación lamentable y triste de idolatría, porque cada mujer tenía sus dioses, y eso lo llevó a una situación lamentable del rey Salomón, que esto posteriormente lo vamos a ir viendo. Bueno, el versículo 6 y el 7, hermanos, nos habla de una situación, hermanos, de una situación donde dice
vosotros y vuestros hijos. Aquí cuando habla de vosotros y vuestros hijos muestra que se está dirigiendo no solamente al rey y a su descendencia, sino a todo el pueblo, hermanos, ¿no? Aquí se está dirigiendo a todo el pueblo. Si vosotros, ¿sí? En el versículo 7 dice, habla de Israel. Esta tercera parte, hermanos, contiene una advertencia dirigida tanto al rey como al pueblo acerca de las consecuencias de la desobediencia, hermanos. En primer lugar, habla de un obstinamiento, hermanos, ¿sí? Cuando dice, más vosotros, mas si obstinadamente os apartareis de mí y vuestros hijos y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, hermanos, como leímos hace rato. Aquí esta palabra, hermanos, pues es muy fuerte, ¿no? Si obstinadamente vosotros y vuestros hijos se apartaren de mí, donde se muestra que se trata de una actitud deliberada, hermanos, de obstinadamente de dejar a Dios como su guía. Finalmente la palabra obstinar, hermanos, es obstinar, ser obstinado, hermanos, en dejar a Dios y os apartáis. Estamos hablando aquí, hermanos, de una apostasía, hermanos, de una apostasía. Que hoy en el Nuevo Testamento estamos hablando que cuando el Señor venga, hay un versículo, un capítulo donde habla precisamente cuando el Señor venga, que el Señor no se va a manifestar hasta que se declare la apostasía, hermanos. ¿Recuerdan? No lo busqué, pero bueno, habla de una apostasía, cuando dice el Señor que cuando Él venga, dice, ¿todavía hallará fe? ¿Todavía hallará hombres creyendo en Dios, hermanos? Y al contrario, dice que el Señor no se va a manifestar hasta que se dé la apostasía, que finalmente hoy por hoy, hermanos, se está dando cada día más el apostatar contra Dios. Y adelantito lo vamos a ver un poco, hermanos. Bueno, aquí, hermanos, la palabra servir puede ser traducida también como trabajar, ¿no? Es decir, poner esfuerzo en el trabajo. ¿Cómo vamos a servir a Dios? Y de eso se trata también al final del estudio, hermanos, cómo nosotros vamos a servir a Dios. Dice, una vez mencionadas las razones del pasaje, pasa a mencionar el castigo que se pondrá en marcha, hermanos. Este es presentado por medio de 3 frases. La primera frase dice, eliminaré a Israel del suelo que les he dado. Es decir, la tierra en la que estaban era una dádiva de Dios, hermanos. Finalmente aquí vemos cómo Dios siempre ha cumplido sus pactos, siempre ha bendecido al hombre, hermanos. Son dádivas de Dios, no merecidas, hermanos, pero son regalos de Dios, hermanos, que finalmente el hombre a veces no lo valoramos, hermanos, y echamos a la basura todo lo que el Señor a veces Él nos concede, nos regala, nos obsequia, hermanos. Son regalos, son dádivas de Dios, pero que a veces no valoramos y los echamos a la basura. Esta condena, hermanos, se recuerda en Deuteronomio 28, si lo quieren consultar, Deuteronomio 28 del 15 al 38, donde se exponen las consecuencias de la desobediencia. La segunda frase, hermanos, tiene que ver con el vínculo de Dios con el templo. La casa que es santificado, la apartaré de mi presencia. En caso de que Israel abandone a Dios, Él está dispuesto a dejar el templo y entregar el edificio en manos de sus enemigos. Por lo tanto, ellos no debían ser altivos, sino humildes. En tiempos de Jeremías, el profeta debe volver a recordarles esta enseñanza, hermanos. Viene en Jeremías 7, del versículo 1 al 15. Y la tercera frase indica la burla que recibirían de parte de otros pueblos por el castigo recibido, donde dice, Israel servirá de refrán y escarnio entre todos los pueblos. Esta oración puede aplicarse tanto al pueblo como al templo, que finalmente, hermanos, vemos un templo destruido, hermanos, un templo destruido por el pueblo de Babilonia, hermanos. Y bueno, de la misma manera que en tiempos de Salomón se asombraban del templo por su hermosura,
causaría estupor algún día por haber desaparecido. Ellos debían estar dispuestos a poner en práctica la obediencia para seguir recibiendo las bendiciones de ella, hermano. Y pues sí, cuando el Salomón podemos leer cómo fue construido el templo, la magnificencia, hermanos, el oro, habla de tantas cosas, el templo, de cómo fue construido, que muchos podemos decir, o en aquel tiempo, pues ¿quién va a poder destruir este templo? Y más siendo de Dios, consagrado a Dios, ver tanta gloria, tanta magnificencia, que era difícil pensar que un templo así pudiera haber sido destruido. Y en los versículos anteriores que leímos, hermanos, el mismo Dios les dice que cómo Él iba a estar, sus ojos iban a estar en el templo, iban a estar, su misma presencia iba a estar ahí, pero Él les hace una advertencia o la amenaza, como lo leímos, hermanos, que finalmente Dios les demanda obediencia, servir a Dios y obediencia, que de lo contrario, si se apartaran de sus mandamientos y sus decretos, Él iba a hacer que finalmente pues Él iba a entregar ese templo a ser destruido, y se cumplió cuando el pueblo de Babilonia lo destruyó, hermanos. Bueno, aquí, hermanos, en el versículo 4, hermanos, donde dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos. Pero aquí este versículo, hermano, nos habla de andar delante de Dios. Pero ¿qué es andar delante de Dios, hermanos? ¿Qué es andar delante de Dios? Si nosotros vemos en Génesis 17:1, nos habla de un andar de Dios, hermanos. 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y hay muchos versículos, hermanos, que nos habla que es cuando dice anda delante de mí y sé perfecto. Pero por tiempo, hermanos, no vamos a ver más versículos que hablan exactamente andar delante de Dios, ¿no? Esto lo pueden consultar en Génesis 17:1 y en Salmo 56:13. Bueno, ¿qué es andar delante de Dios, hermanos? Como lo describe el libro, como lo describe en este estudio, hermanos. Bueno, yo busqué un poquito más, hermanos, y andar delante de Dios es lo contrario a hacer lo malo, hermanos, hacer lo malo. Vamos a ver qué dice Jueces 2:11, hermanos. Jueces 2:11. Jueces 2:11. ¿Qué dice Jueces 2:11? Y precisamente, hermanos, fíjense lo que son las cosas. Aquí está hablando de una apostasía de Israel. Lo que yo comentaba, la apostasía, hermanos, ¿no? Que esto se está dando, pues se ha dado en la antigüedad, y hoy por hoy también se sigue dando la apostasía. Pero fíjense en lo que dice Jueces 2:11, hermanos. Dice: apostasía de Israel y las obras de los jueces. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, hermanos. ¿Se dan cuenta? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a dioses. Entonces, hermanos, ¿qué es andar delante de Dios? Es lo contrario a andar en obediencia. Andar delante de Dios, hermanos, es andar en obediencia, andar haciendo lo bueno. Eso es andar delante de Dios, hermanos. Contrario a esto, hermanos, hacer lo malo. Lo que podemos leer en Jueces 2:11. ¿Y qué dice Jueces? Perdón, hermanos, es Jueces 2:11, Jueces 2:11 y Jueces 4:1. ¿Qué dice, hermanos? Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hermanos. Entonces es ser hacedores de maldad, hermanos. Eso es, y podemos ver otros pasajes, hermanos, pero como les repito,
hacer lo malo delante de Dios es lo contrario a andar delante de Dios. Entonces esta ordenanza, hermanos, de Dios, de decir anda delante de Dios, es hacer lo bueno delante de Dios y evitar hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y en Efesios 6:4, hermanos, habla, eso ustedes léanlo en casa, hermanos, es Efesios 6:4, que hay un deber de los padres hacia los hijos, puesto que aquí en primer libro de Reyes, hermanos, nos habla de primer libro de Reyes 9, es el tema que nos está enseñando, hermanos, cómo de alguna manera nosotros tenemos que, nos habla al pueblo, le habla al pueblo de Israel, pero también le habla a si vuestros hijos, aquí en vuestros hijos, hermanos, nos habla de un deber de los padres. Esto también viene en otros capítulos, cuando dice que tú les estarás repitiendo a tus hijos en la mañana, en la tarde y en la noche, hermanos, cómo habla de una responsabilidad. No es de la iglesia, hermanos, estos temas ya los hemos visto hace muchos, en otros capítulos, en otros estudios, hermanos, el trabajo de la responsabilidad de nosotros como padres ante Dios sobre nuestros hijos, hermanos, es responsabilidad de los padres, no es de la iglesia, no es de los consejeros, no es de los pastores, hermanos. La responsabilidad de los jóvenes, de nuestros hijos, hermanos, es de los padres, hermanos. Y la palabra de Dios nos refiere a libros y capítulos, hermanos. Una vez ya habíamos dado este tema, hermanos, que la responsabilidad de los hijos es de los padres. No es de la iglesia, no es del pastor, no es de los consejeros, es de los padres. Y si quieren consultarlo, Efesios 6:4, hermanos. Bueno, el versículo 6, hermanos, nos habla cuando dice, si obstinadamente, hermanos, ¿no? Mas si obstinadamente os apartareis de mí. Este apartamiento, hermanos, está hablando de una apostasía, hermanos. Obstinadamente, ¿qué es, hermanos? Obstinado es una persona que se mantiene excesivamente firme en una idea, en una intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otras posibilidades. Pero ¿qué implica el versículo 6, hermanos? Esa obstinación es el abandonar a Dios, y la misma Biblia lo dice. Si ustedes obstinadamente abandonan a Dios, y este abandono, hermanos, es una separación, es abandonar a Dios, es una apostasía. Y esta apostasía y este abandono, hermanos, implica desobediencia. Y bueno, y también nos habla, dice que si nosotros si no guardares mis mandamientos, mis estatutos, y dice, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y les adorares, hermanos. Aquí habla de dioses falsos, ¿no? Vosotros y vuestros hijos. Pero aquí, hermanos, los dioses falsos, como en el Antiguo Testamento lo manejaban cuando eran estatuas, hermanos, eran figuras, eran que se postraban y adoraban, como los egipcios, como los de Babilonia, como todos los pueblos, hermanos, adoraban a dioses, se inclinaban ante ellos. Pero hoy por hoy, hermanos, los dioses no son tal cual físicos, ¿no? Aunque siguen siéndolo, hermanos, pero ahora los dioses, hermanos, los dioses de hoy en la actualidad pueden ser tantas cosas espirituales como la vanidad, el orgullo, la altivez. Ahorita lo vamos a ver un poquito ya más rápido, hermanos, porque el tiempo ya se nos vino encima, pero son dioses que hemos nosotros hecho de nosotros, y como repito, ahorita lo vamos a ver un poquito, hermanos. Pero finalmente Dios, hermanos, está en contra de todo esto, hermanos. Si nosotros nos apartamos, si sus hijos se apartan y hay desobediencia y todo esto, finalmente la amenaza de un juicio, hermanos, se da en el versículo 7, cuando dice, ustedes serán refrán. ¿Y qué quiere decir esto refrán, hermanos? Una burla, como en el caso en la vida de Sansón. ¿Se acuerdan, hermanos? Que al final de sus días, hermanos,
fue objeto de burla, hermanos, de los filisteos, fue objeto de burla, y prácticamente se burlaron de él y dicen, ¿dónde está? Este era el Sansón que nos azotaba, que nos asoleaba. Finalmente se burlaron de Sansón, hermanos, y eso es lo que significa, serán burla de otros pueblos. Y bueno, el versículo 9, hermanos, implica que después de ver la gloria de Dios, ¿qué dice el 9, hermanos? Dice, y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal, hermanos. Entonces, implica la gloria de Dios, que después de ver la gloria de Dios, hermanos, el pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, cuando vieron las plagas, cuando vieron que el mar rojo se abrió, cuando Dios lo abrió y pudieron pasar por él, en fin, tantas cosas que vio el pueblo de Israel, hermanos, vieron esa gloria, ese poder de Dios. Fueron obstinados, el pueblo de Dios, hermanos, fue obstinado en la idolatría, en la desobediencia y en el abandono a Dios. Hermanos, esto es caer en esa separación de Dios, a pesar de que todo lo que vieron, hermanos, no fueron obstinados en este punto, hermanos. El rechazo divino ha llevado a la derrota humana, hermanos. Esto lo podemos ver en el Salmo 44:14. La humillación es total y solo quedaba la vergüenza, hermanos. Bueno, hablando de los dioses, hermanos, a los dioses, en este libro, hermanos, en el libro que estamos estudiando, a mí me llamó un poquito la atención en el punto 3, donde dice, Dios espera que sus hijos le sirvan a él y no a otros dioses. Él esperaba a Dios desde cuando sacó a su pueblo Israel de Egipto. Él lo sacó con un propósito, hermanos, ¿recuerdan? Hay un propósito del por qué sacó al pueblo de Israel de Egipto, para que le sirvieran, hermanos, para que lo adoraran, para que fueran testimonio ante los otros pueblos que eran idólatras, hermanos, tantos pueblos que practicaban la idolatría, la desobediencia, hermanos. Entonces, hermanos, el mismo Dios sacó al pueblo de Israel para un propósito, para que ellos fueran diferentes, que finalmente el pueblo de Dios no cumplió eso, hermanos, porque finalmente ellos fueron tras de dioses ajenos, hermanos. Más bien, los pueblos idólatras influyeron en el pueblo de Israel cuando debió de haber sido al revés. El pueblo de Dios debió haber influido en los demás por ver tanto poder, tanta gloria, tanta manifestación del pueblo de Dios en el pueblo de Israel, para que ellos fueran de testimonio. Y como lo dice aquí al principio en la aplicación, en la verdad central, la obediencia de Dios produce un estilo de vida que facilita que otros lo conozcan y deseen que sea su Señor, ¿no? Esa obediencia, hermanos, tenía que ser un estilo de vida del pueblo de Israel. Hoy por hoy, a nosotros, ¿qué estilo de vida tenemos, hermanos, para influir en otras personas que no conocen a Dios? Entonces, esto fue al revés, hermanos, ¿no? El mundo ha influido mucho en el cristiano, y en vez de que nosotros influyamos en él. Pero bueno, hermanos, me voy rápido. Esta parte, hermanos, dice en el libro, en la aplicación del estudio, entonces, Dios espera que sus hijos le sirvan a él y no a otros dioses. En primer libro de Reyes 9:6 dice, el mundo moderno, hermanos, el mundo de hoy, el mundo moderno, ofrece distintos dioses a quienes el hombre puede servir. Desde la sensualidad, hemos hablado mucho de la sensualidad por lo que pasó el rey David con esa Betsabé, y ahora el mismo rey Salomón, hermanos. Esa sensualidad de tantas mujeres que él tuvo es un pecado, hermanos, que ha minado mucho al hombre. El sexo, hermanos, mal habido, el sexo que corrompe, que lo vivió el rey David, y desde la antigüedad a hoy, hermanos, hoy por hoy, este pecado, hermanos, ha minado mucho en la vida del hombre. La sensualidad expresada en distintas maneras
Fíjense lo que dice el libro, hermanos, pasando por la comodidad, el consumismo, hasta poner antes que a Dios a la religión. El cristiano tiene un solo Dios a quien servir, es decir, por quien vivir, hermanos. Bueno, entonces aquí, hermanos, hablando de dioses a quien servir, el hombre, hermanos, por servir al hombre a dioses como el conformismo, como lo dice el libro, podemos, hermanos, servir a dioses de la pasividad, un dios espiritual, o un dios ajeno a Dios, hermanos, es el conformismo, la pasividad, el desinterés, la indiferencia. Podemos caer, el creyente, hermanos, a servir a dioses de este modo, ¿no? A caer en situaciones de conformismo, de pasividad, de desinterés, de indiferencia, de a lo que me acomode, ¿no? Parece mentira, hermanos, pero a veces no podemos, si no tenemos un discernimiento, hermanos, espiritual, podemos estar cayendo a quien servimos, a Dios, o a situaciones, hermanos, contrarios a lo que Dios nos pide y nos demanda, hermanos. Podemos caer en este conformismo, a esta pasividad, a este desinterés, a esta indiferencia, o a lo que me acomode, a lo que quiera o a lo que pueda, hermanos. Podemos llegar a caer en un servicio mediocre para con nuestro Señor, hermanos. Dios no demanda servicios así. Ahora que estuve estudiando este libro, hermanos, Dios nos demanda un servicio fiel, hermanos, comprometido, de responsabilidad, hermanos. En este tiempo estamos tocando puntos del pueblo de Dios, hermanos. Pero hoy por hoy, en la modernidad, nos está hablando de nuestro servicio a nuestras iglesias, hermanos. Aquí Salomón, cuando dice hubo acabado la obra, Salomón tenía un trabajo, hermanos. ¿El cristiano tiene un trabajo? ¿Tenemos un trabajo como cristianos, hermanos? Entonces, ¿cómo vamos a terminar ese trabajo? ¿O lo vamos a dejar a la mitad, a medias, a trabajar con conformismos, con pasividad, con desinterés, con indiferencia, a lo que me acomode? Si me gusta o me acomoda, lo hago. Si no, no lo hago. Ese es el servicio que usted le está ofreciendo a Dios. ¿Qué servicio le estamos ofreciendo a Dios, hermanos? Salomón terminó, aunque posteriormente vamos a ver cómo terminó la vida de Salomón. Y de muchos personajes, hermanos, que tristemente, que lamentablemente, hermanos, terminaron una vida cuando Dios pone en nosotros o en ellos puso un propósito. Y por la misericordia de Dios, hermanos, terminaron una vida a veces arrepentidos, pero a veces como echamos a perder, hermanos, para lo que fuimos llamados, hermanos, podemos echar a perder los propósitos de Dios que nos ha dado para servirle. A veces los servimos a dioses como la pasividad, como el desinterés, como la indiferencia en nuestras iglesias, hermanos. A lo que me acomode, a lo que yo pueda, a lo que yo quiera. Y creo que, hermanos, ese es servirle a esos dioses y no al Dios creador de los cielos y de la tierra, que nos ha bendecido en gran manera, hermanos. Salomón terminó ese trabajo, ¿sí? Cuando vimos el tema, hermanos, de la construcción del templo, ¿qué dice? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el estudio 42? Dice que trabajaban en el espíritu del mandamiento de Dios, hermanos. Trabajaban juntos, con un contrato. ¿Se acuerdan cuando hubo un contrato de la provisión de árboles, de cedros, de cipreses, hermanos, con Hiram? El rey Salomón con Hiram. Hubo un contrato, hubo una responsabilidad de Salomón ante los obreros, hermanos. O sea, hubo un trabajo que había responsabilidades, hermanos, de alegría cuando Hiram finalmente se gozó por el rey Salomón, hermanos,
que también al final después hubo un descontento de Irán. Finalmente, hermanos, tarde o temprano se va a manifestar el carácter del hombre, hermanos. Siempre se va a manifestar las molestias. Podemos empezar un trabajo para con Dios con alegría, con gozo, hermanos, pero a mitad de camino, al final del camino, siempre van a haber desacuerdos, siempre van a haber molestias, siempre van a haber, es que no me dijeron, es que siempre vamos a ponerle pero a la obra y a los trabajos que le damos a Dios, hermanos. Siempre van a haber peros, desintereses, indiferencias, pasividades. ¿Para qué lo hago yo si lo pueden hacer los otros? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Y siempre estamos poniendo pretextos, hermanos, para la obra de Dios, hermanos. Entonces, en estas situaciones hubo responsabilidades, hubo alegrías, hubo gozo, hubo un espíritu de trabajando en un espíritu del mandamiento de Dios, hermanos. Hubo un servicio unido, hermanos, ¿no? Entonces, pues aquí, hermanos, podemos estar sirviendo a Dios conforme a lo que Él nos manda, o estar sirviendo a dioses de comodidad, a dioses de la sensualidad, del consumismo, del orgullo, de la vanidad, de los celos, de la altivez. ¿Qué servicio le está ofreciendo usted a Dios, a Jehová de los ejércitos, hermanos? ¿Qué servicio le estamos dando a ese Dios que nos ha dado? Ya no es una tierra prometida como en el Antiguo Testamento, ahora es un pacto, hermanos, es una tierra de una vida eterna, de una salvación que Dios nos ha dado, hermanos, de una misericordia que día a día nos está dando, hermanos, y lo podemos ver en nuestras vidas. ¿Qué servicio le estamos dando a Dios? ¿Qué servicio le está dando a Dios, hermanos? ¿Sí? Servir, como dije hace un momento, hermanos, puede ser traducida a trabajar, es decir, poner esfuerzo, hermanos. ¿Cómo estamos esforzándonos por estar atentos a la palabra de Dios, hermanos, ahorita por medio de las transmisiones? Nos estamos conectando, hermanos, o como no me es cómodo, como no hay interés, hay indiferencia, pues no me conecto, no estoy al pendiente, no estoy atento, hermanos, a las situaciones por las que estamos pasando. Hay mucha necesidad, hermanos, de oración por hermanos enfermos, hermanos, de trabajo, de la economía, de tantas cosas. Hay mucha necesidad, hay mucho trabajo. ¿Cómo se están conectando nuestros niños? Yo veo a los niños, hermanos, y de veras que, como el mismo Jesús por algo lo dijo, ¿no? Que el que no fuere como niño, no entrará al reino de los cielos. Hay que investigarlo, pero como los niños son, hermanos, si uno les hace algo, pues lo olvidan y siguen adelante, hermanos, siguen con una sonrisa, trabajando, activos, hermanos. Yo de las pocas veces que he visto a los niños, no sé, hermanos, nos contagian los niños con su sonrisa, con sus participaciones, hermanos. Entonces, es trabajar y poner esfuerzo en el servicio del Señor, hermanos, en la iglesia. El trabajo, yo ahorita veo que mucha gente sigue, ahorita que se vienen estas tradiciones del Día de Muertos, pues ellos, el mundo sigue con sus tradiciones y no las dejan a un lado por este confinamiento. Ellos siguen compartiendo y sus tradiciones y siguen adelante, hermanos. Entonces nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no compartir el evangelio con nuestros conocidos del trabajo, de la escuela, de la oficina, de amistades, hermanos? Compartirles del evangelio por medio de los estos medios electrónicos, hermanos. Compartir la palabra de Dios. Entonces, hermanos, finalmente el esfuerzo de trabajar, hermanos, en el estudio está hablando de un templo. Hoy es en nuestras iglesias. En el estudio que estamos haciendo, o en el Antiguo Testamento, servir a Dios de los sacerdotes era por medio de sacrificios o preparativos. O sea, había trabajo, hermanos. Hoy en nuestra iglesia hay trabajos por hacer, hermanos.
Si las cosas no se hacen solas, hermanos, hay que trabajar, hay que participar. ¿Cómo estamos al pendiente de las actividades de nuestros jóvenes, hermanos? ¿Cómo nos están viendo los jóvenes? ¿Sí? ¿Por qué se desconectan? ¿Por qué no están, hermanos, con ese interés, con ese deseo, esa necesidad de saber cómo están los demás, hermanos? Entonces, hay mucho trabajo de los padres para con los jóvenes, hermanos. Y finalmente, hermanos, primer libro de Reyes, del 10, capítulo 10 al 23. Bueno, eso es en el siguiente ya estudio, hermanos. Pero finalmente esa riqueza y esa sabiduría de Salomón, hermanos, era atribuida a Dios, a Jehová. Finalmente, hermanos, todo lo que nos da Dios, viene de Jehová, de los ejércitos. Todo lo que Él nos da, todo lo que poseemos, todo lo que podemos disfrutar, hermanos, viene de Dios. Finalmente, a veces no merecido, hermanos, yo lo digo por mí. Yo tengo lo que tengo, hermanos, no porque yo lo merezca, sino por lo que es Dios. Sí. Y bueno, finalmente, hermanos, ya se me fue el tiempo. Quería hacer un comentario más de lo que el rey Salomón va a pasar posteriormente, porque hay en Deuteronomio 17, hermanos, ahí hay una enseñanza, hermanos, de cómo debe ser un rey, que dice que no debe ostentar oro, ni plata, ni tener mujeres, porque las mujeres de alguna manera pudieran ser una situación para desviarse. El rey Salomón lo vivió, hermanos. Finalmente hay un mandamiento de Dios cuando habla sobre los reyes, cómo deben de ser, pero aquí desestimó, hermanos, desautorizó prácticamente Salomón ese mandamiento en Deuteronomio 17, hermanos. Y bueno, más adelante estaremos viendo las situaciones del rey Salomón, hermanos, en el estudio posterior, hermanos. Pero finalmente yo ya nada más quiero terminar, hermanos, con las aplicaciones del estudio. Dios espera de sus hijos integridad en su relación con Él. Dios espera de sus hijos integridad, hermanos. Integridad quiere decir, hermanos, de una sola pieza, hermanos. Que no le sirvamos a Dios con partes, ¿no? Pues esta parte sí, esta parte mía no. O es todo, hermanos, o somos completos. Por supuesto que tenemos errores. Y aquí no se trata de perfección, hermanos, sino simplemente de congruencia. Que lo que nosotros hablemos, digamos, prediquemos, sea congruente con lo que hacemos, con lo que digamos, hermanos. No se trata de perfección. 2. Dios espera que sus hijos muestren su actitud en acciones concretas de obediencia. En este mismo sentido podemos aplicar las palabras de Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto lo vemos en Santiago 2:18. Y el tercero, que yo detallé un poco más, hermanos: Dios espera que sus hijos le sirvan a Él y no a otros dioses. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 6. El mundo moderno ofrece distintos dioses a quienes el hombre puede servir, desde la sensualidad expresada de distintas maneras, pasando por la comodidad, el consumismo, hasta poner antes que a Dios la religión. El cristiano tiene un solo Dios a quien servir, es decir, por quien vivir. Hermanos, el tiempo se nos fue rapidísimo, hermanos. Ustedes, yo sigo apelando, hermanos, a su interés, a su deseo de seguir escudriñando la palabra, de estar conectados, de estar, hermanos, pendientes los unos. Ese también es parte de nuestro servicio, hermanos, estar atentos y pendientes de las necesidades espirituales de los hermanos. Estamos pasando por momentos difíciles, también de agradecimientos. El Señor se ha manifestado en gran manera en distintas oraciones, peticiones, hermanos, y estamos agradecidos con Dios porque el Señor se está manifestando en gran manera, pero también hay necesidad, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos la próxima semana el estudio de nuestro hermano Roberto, y pues seguimos en oración y les amamos en el Señor, y muchas bendiciones. Hasta pronto, hermanos.